Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este pasaje de la vida del Señor Jesús, cuando una noche va un hombre a buscarlo, no era cualquier hombre, era un principal, un hombre importante. Y era importante a nivel sociedad, importante a nivel político, pero también importante a nivel religioso. Era un maestro de la palabra. Bueno, pues este hombre fue a buscar a Jesús. Y no nos dice la palabra de Dios qué estaba haciendo Jesús cuando Nicodemo llegó. Lo que sí nos dice es que era de noche. Y Jesús sabía que Nicodemo iba a ir a buscarlo. Eso lo damos por hecho. Nosotros, en nuestra vida diaria, muchísimas veces nos encontramos a muchas personas, a veces amigos, a veces conocidos, a veces familiares, y entramos en conversación con ellos por diversos asuntos. O de pronto alguien te va a buscar, también por diferentes asuntos. Alguien te va a buscar y ya te hablan, oye, aquí te hablan. Y el motivo de por qué Nicodemo buscaba a Jesús, pues tenía que ver con preguntas sobre el reino de Dios, inquietudes que tenía Nicodemo. Y entran en una conversación muy interesante, la conversación, ¿verdad?, que el Señor tiene con este principal. Hay algo que a mí me maravilla y me enseña mucho, cómo el Señor Jesús podía hablar con un principal, podía hablar con un rey, podía hablar con una mujer samaritana, podía hablar con otro hombre que trabajaba en el gobierno, Zaqueo, y así podía hablar con un pescador, podía hablar con un hombre sencillo cualquiera, con una mujer sencilla cualquiera. Eso me maravilla mucho del Señor. Sabía tratar a cada quien. Y Él estaba preparado. Siempre estaba preparado para cualquier pregunta, para cualquier ocasión. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en una situación parecida, semejante. Alguien te busca, quiere hablar contigo. O alguien te llama y te dice, oye, ¿cuándo nos tomamos un cafecito? Y ya se ponen de acuerdo y en tal parte se toman un cafecito. O así. Pero a veces alguien quiere platicar contigo. El día de ayer, un joven llegó ahí a mi negocio, al bazar. Es un joven que ya ha ido más de 10 veces al bazar. Ya lo doy por conocido y él también. Es un joven de conversación agradable, es un joven noble. Y ayer le dije así, ya entrados en mucha confianza, después de haber platicado profundamente
un par de horas, hora y media, un par de horas. Digo, lo único que tengo contra ti es que vistes de negro y que estás loco por el rock. Bueno, él se echó a reír, pero ya sabía qué es lo que yo le estaba diciendo, ya después de platicar 2 horas. Bueno, él llegó y, como siempre, a buscar algunas cosas que necesita y que ya las ha visto ahí en el bazar. Y entramos en plática, ¿cómo ha estado? Yo bien, ¿y tú qué has hecho? Todo lo demás. ¿Y cómo te van tus estudios? Ya estoy terminando. ¿Y qué estás terminando? Pues médico. Y ok, ¿y cuánto te falta? Pues que muy poquito. ¿Y qué sigue? Pues mi especialidad. ¿En qué te vas a especializar? Pues todavía no sé si ya me dijo, en esta, en pediatría o en tal. En varias cosas me dijo. Y así inició la plática. No pasaron 5 minutos, pero ya estábamos hablando del Señor. Que mi tema de conversación con las personas es de cualquier asunto que hablemos, en 2-3 minutos yo ya estoy metiendo en la conversación al Señor. De una manera suave, discreta, amable, sopesando la situación, si la persona abre la puerta o cierra totalmente la puerta a una conversación de Dios, y así. Y este joven, bueno, pues me conoce ya después de platicar muchas veces, pero en esta ocasión sí abrí completamente la puerta para presentarle el Evangelio y demás, pero no empezamos por el Evangelio, empezamos por su profesión. Y él me empezó a hacer preguntas y yo empecé a cuestionarle. Él muy científico, muy versado en los asuntos de la ciencia, y empecé a platicar con él poniendo en duda muchas de las cosas que me estaba diciendo, porque hablamos del universo, hablamos de las enfermedades, hablamos de los niños, hablamos de la medicina, hablamos de muchas cosas, y hablamos de la pandemia, hablamos olvídese, hablamos de todo. Y él empezó a refutar, empezó a defenderse, empezó a argumentar. Y él dice, a mí me encanta mucho entrar en debate, dice. Y eso hicimos. Hay de debates a debates. Este es un debate donde ambos teníamos una actitud cual debe, una actitud respetuosa, una actitud de tratar de encontrar las verdades en todos estos temas que tocamos. Y él se sorprendió. Al principio, pues él estaba muy, como se dijera, estaba muy animoso, defendiendo sus puntos de vista y más. Aguerrido, convencido. Pero los argumentos que le empecé a presentar de la palabra de Dios, pues fueron más contundentes. Al final se rindió. Al final ya no pudo hablar, y le empecé a presentar el Evangelio, y le presenté a Cristo, y le presenté las verdades maravillosas del perdón de pecados, de la vida eterna, todo eso. Se sorprendió que todas las preguntas que me hizo, todas fueron contestadas con la Biblia. Y le decía, mira, y la palabra de Dios dice esto, y hay un versículo que dice esto otro. Hablamos de la reencarnación y de todo. Bueno, imagínense, un joven muy versado en muchos temas, pero que solamente conoce, digamos, esa parte, la parte de los libros, la parte de la ciencia, la parte de el área que domina. Y
Pero él me dijo que era persona de fe. Pero cuando empecé a presentar los argumentos de la palabra de Dios y, y que fueron siendo derribadas tantísimas cosas, él se quedó sorprendido y se quedó sin palabras. La última media hora solamente estuvo sentado escuchando y yo enriqueciéndole, dándole luz de la palabra del Señor, te repito, en todos los temas. En todos los temas. A lo que quiero decir con esto es que hay que estar preparados. Que así como al Señor de pronto le llegó Nicodemo, el Señor estaba preparado para hablar con Nicodemo. Nosotros tenemos que estar preparados, como dice la Escritura en Pedro, para presentar defensa. Para presentar defensa de lo que nosotros conocemos de Dios. Y pues para hablar de las virtudes de aquel que nos amó, aquel que nos ha salvado. Entonces sí, hay que estar preparados, Y me acordé ahorita por lo de Nicodemo, ¿verdad? Que mira, en cualquier momento, alguna persona que conoces así de momento en cualquier parte, y entras en algo de conversación y el Espíritu Santo te inspira. Y hay que estar preparados. Bien. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Porque lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, pues Nicodemo se quedaba sin palabra, siendo Nicodemo un hombre versado, muy versado. Pero lo que el Señor le enseñaba y lo que el Señor le preguntaba y lo que el Señor le decía, pusieron contra la pared a Nicodemo y toda su sapiencia. Ya no supo responder Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Porque el Señor le decía que había que nacer del Espíritu y que el viento soplaba y que no sabía ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, no sé. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué palabras tan exactas, tan perfectas? Justo las palabras que Nicodemo necesitaba. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Toda la sabiduría de Nicodemo colapsó. ¿Eres tú maestro? ¿Tú enseñas? ¿Tú sabes? Pues date cuenta que hay cosas, muchas cosas, que no sabes. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. ¡Wow! ¡Wow! Una verdad. Lo que sabemos, eso es lo que podemos hablar. Y más vale que seamos muy cuidadosos con lo que hablamos. Que tengamos suficiente argumento para sostener, para sustentar
en cualquier conversación lo que nosotros decimos. Porque hablar por hablar, cualquiera puede. Hablar con intenciones vanas, cualquiera puede. Pero hablar una verdad y sostener una verdad. Dice, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Eso ya es una parte más de vivencia. Lo que hemos visto, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo escuché. Lo que hemos visto, testificamos. Y luego le dice algo, ¿verdad? Dice, y no recibís nuestro testimonio. Qué hermoso el Señor está dando testimonio verdadero de lo que sabe, de lo que ha visto, de lo que ha sido hecho. Porque el mismo Nicodemo le dijo, ¿verdad? Nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces le dice el Señor, bueno, pues si has visto lo que yo hago y las cosas que yo hago han testificado de quién soy, ¿por qué no recibes mi testimonio? O sea, algo pasa en ti, Nicodemo, ¿eh? Algo pasa en ti. Que crees que sabes y de pronto te das cuenta que no sabes. Que tú enseñas y ya te diste cuenta que a lo mejor has estado enseñando algunas cosas que no son ciertas. Eres maestro y ahora te das cuenta que necesitas ser enseñado. Has oído lo que he enseñado, has visto lo que yo he hecho y no recibes nuestro testimonio. Algo pasa en ti, Nicodemo. O tienes el corazón muy duro, o tienes un espíritu de incredulidad. Algo pasa en ti. ¿Por qué no recibes nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí el Señor establece la existencia de cosas terrenales que podemos hablar de ellas, pero le dice, pero hay otras cosas más profundas, más importantes, que son las celestiales, las verdades celestiales, la sabiduría celestial. Fíjate, hemos platicado tú y yo de cosas terrenales. ¿Cómo creerías si te hablara las celestiales? Si no entiendes estas terrenales, imagínate las cosas celestiales. Este joven con el que hablaba el día de ayer, dentro de... A ver, hemos visto y hemos oído muchas confrontaciones, hemos visto y hemos oído a muchas personas discutir sobre el tema Dios, sobre el tema Cristo, sobre el tema de la Biblia, la veracidad de la Biblia, la historia de la Biblia, todo. O sea, hemos escuchado a mucha gente argumentar a favor y en contra de Dios. Y a veces hay argumentos tan infantiles, pero que las personas
los repiten para defenderse, lo repiten y lo repiten. Me dice este joven, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué existen las guerras? Digo, ay, qué infantilismo, qué infantilismo. Ya nos reímos y platicamos y conversamos muy amigablemente, pero muy, muy amigablemente. Y luego me hacía 2, 3 preguntas, así de esas que tratan de orillar a la persona al punto de que no tenga respuestas. Y tocó el punto de las cosas misteriosas. Y le presenté la respuesta que está en Deuteronomio 29:29, donde dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Y él se maravilló porque él hablaba de que la ciencia estaba descubriendo cosas y entonces que dónde iba a quedar Dios ahí, que si de pronto la ciencia nos presentaba pruebas de que había seres extraterrestres, por ejemplo, o de cualquier otro tema, de la reencarnación, por ejemplo, dice, ¿qué va a pasar? Dice, ahora que está avanzando mucho la ciencia, se demuestra con experimentos y todo, y bueno, igualmente destruí esos argumentos con su misma ciencia, poniéndole ejemplos, varios ejemplos de cosas que la ciencia dice, pero que son ridículas. Son ridículas. Y ya él me decía, a ver, ¿en qué está equivocada la ciencia? Y bueno, pues mira, esto y esto y esto y esto y esto y así. Entonces hay cosas terrenales que las podemos hablar, pero hay cosas, verdades celestiales, que están muy por encima de lo que se sabe terrenalmente. Y aquí el Señor le da una prueba. Primero le dice, ¿cómo creeréis? Si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Y ahora le da un ejemplo. Le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y bueno, pues allá ese tipo de enseñanzas donde se destruye el presente y se mezcla, como lo llaman en un presente continuo, con el futuro. Y aquí el pasado, el presente y el futuro son despedazados, son cuestionados, son puestos en tela de duda. Nadie subió al cielo. Bueno, ¿a quién se está refiriendo ahí? ¿En qué momento? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Si no es nuestro Señor, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino... Ahora, espéreme, por favor, no se esté riendo de mí, no se esté riendo de mí, ¿eh? Yo no estoy al hacer comentario de este versículo, yo no estoy queriendo decir que Nicodemo no entendía las cosas terrenales, pero que yo sí las entiendo. Para nada. No, yo no estoy diciendo eso. En absoluto, ¿eh? Ahora, pues, al momento de Nicodemo, pues todavía el Señor no subía al cielo. Pero aquí lo da ya como un hecho. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, ya está dando por hecho que
que el que subió al cielo era el mismo que había descendido del cielo. Pero ya lo da como un hecho consumado, aunque es algo que en ese momento que platica el Señor con Nicodemo no ha ocurrido. Pero para Dios ya ocurrió. Entonces, ¿dónde está el futuro? Si ya aquí será como algo consumado. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, ahí vemos que está hablando de él mismo. El Hijo del Hombre. Dice que está en el cielo. Ya lo da como un hecho. El Hijo del Hombre está ahí con Nicodemo y ahora dice que el Hijo del Hombre está en el cielo. O sea, está con Nicodemo, pero también está en el cielo. Entonces, por eso le digo que el pasado, el presente y el futuro aquí quedan deshechos por completo. Hasta ahí. Y otra vez, la ventaja que tú y yo tenemos es que pues toda la obra del Señor Jesús, toda la revelación de Pablo del Nuevo Testamento, tú y yo la tenemos. Nicodemo solamente tenía la parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nada más. Los profetas, la ley y los profetas. Entonces, aquí este tipo de verdades para nosotros son inalcanzables. Hay muchas cosas secretas. Le dije yo a este joven, mira, hay muchas cosas secretas, ocultas, que Dios no las quiso revelar. Y como Dios levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este es otro versículo que causa un poquito de contienda. Cuando Dios le dice a Moisés que levante allí una serpiente para que sean sanadas aquellas personas que eran picados por serpientes, y muchos toman este versículo y la parte de allá donde ocurre el hecho de la serpiente de bronce, para justificar que sí se pueden hacer ídolos, que por qué Dios ordenó que se hiciera allí una estatua, un ídolo. Para empezar, es una tontería querer someter a Dios a los preceptos que Él ha establecido para los humanos. Es una tontería. Dios está por encima de los mandamientos que ha dado a los seres humanos. O sea, Él puede hacer lo que Él quiera. Así de fácil. Porque todo lo que Él hace es correcto, es justo, es perfecto. Y a veces nosotros queremos entender a Dios de acuerdo a los mandamientos que nos dio a nosotros. Déjame decirte uno. El del sábado, acuérdate del sábado. Que le preguntan a Jesús que por qué Él no guardaba el sábado. Hubo un momento en que se lo preguntaron, ¿verdad? ¿Y Él qué dijo? Más o menos les dijo, oigan, espérense. Yo soy Señor del sábado. O sea, yo puse el sábado. No para yo sujetarme al sábado. El sábado se puso por ustedes, no por mí. Estoy parafraseando. Entonces, a veces queremos aplicarle a Dios los mismos estatutos que Él nos dio a nosotros. Eso es totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y aparte, hay que conocer la Escritura porque libros bíblicos más adelante, Dios ordenó que fueran destruidos. Aquella serpiente fue destruida. Moisés ordenó que se destruyese. Y se hizo. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí.
voy a dejar hasta aquí. Creo que ya se me cumplió el tiempo. Agradezco al Señor y luego continuamos viendo esta parte de Moisés, la serpiente y Nicodemo. Es muy aleccionador todo esto. Es muy lindo conocer la verdad de Dios. Amén.